Aguas de Firgas te ofrece el programa de Manuel Artiles. Familia, aquí estamos, en directo, con felicidad, con amor, con cariño. Con alegría. Con muchos asuntos, muchas cosas, Pili. Un montón de cosas, Manolo. Y tanto, hoy, prepárense. Pues prepárense. Te voy a contar, Manolo, que hoy en nada va a estar aquí en este plato contigo Lope Afonso, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que tiene un montón de cosas que contar. Lope, que además tiene asuntos de actualidad que compartir con nosotros. También sabes que esta es la semana del respeto, ¿eh? Un respetito muy bonito. Que yo te respeto mucho, Manolo. Bueno, vamos a hablar de esto porque se están llevando a cabo una serie de actividades. Estará aquí Exuberancia Carey. También vamos a tener al concejal de la zona Ofra Costa Sur, don Santiago Díaz. Y vamos a hablar de todas las actividades que se están desarrollando dentro de esta semana, que no son pocas. Del respeto. Del respeto. Semana del respeto. Sí. Así que, por favor, respétennos, quédense ahí para disfrutar de todo esto. También tendremos música, Manuel, que nos gusta muchísimo escuchar. Mucho. Esa gente joven con talento como Gareth y Coral, que se han unido para interpretarnos un tema fantástico, que nada, presentaremos y además como muy fresquito de Buena cara pareja, al verano. Sí. Muy buena pareja. Sí, además vocalmente, es que ya he estado escuchando yo previamente la canción y me ha encantado. Alberto González, hoy nos hace unos huevos de fraile. Ojo, porque hoy vamos a hablar de huevos en la cocina y en el plató de la actualidad hablaremos Ay, Manolo. Ay, Manolo. de... Déjalo así, porque espérate que todavía no he terminado. Por lo pronto, ahí van los huevos. Ahí van los con huevos. Alberto. Por lo pronto los huevos, pero es que luego hablaremos de estética, de belleza, de novedades, porque desde la clínica Bonome nos llega nuestra queridísima Andrea Elizabeth Feliu, que nos va a dar también todas las novedades de cara a este verano, capilares, para la cara, para el cuerpo, para todo. Para todo. Porque vamos a ir a la playa, pero no de noche, porque en la actualidad, Manuel Artiles, periodismo de investigación en las cosas de PN, vamos a hablar con alguien que nos va a explicar exactamente qué es esto. ¿Qué es esto? El... ¿Qué es esto, Pilar? Déjalo. ¿Qué es? No, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Lo quieren conocer? ¿Por qué nos importa? Sí, porque es que vive con nosotros. Hombre, es que esto es la polla, perdón. Perdón. Esto es la pinga, Pinga esto de es burro. el pepino. Eso. De mar, Sí. de nuestro mar. Así que, Manolo, todo eso y mucho más, que yo te digo que tenemos mucho trabajo por delante. Así que vamos a conocer, si les parece, a Lope Afonso. En junio de 2023, el PP y Coalición Canaria alcanzan un acuerdo para gobernar en el Cabildo de Tenerife hasta el año 2027. En julio de ese mismo año, Lope Afonso toma posesión de su cargo como vicepresidente primero y como consejero de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales de la Corporación Insular, gracias al apoyo de los 18 consejeros y consejeras insulares que conforman el pacto entre PP y Coalición Canaria. Lope Afonso es originario del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de Santa Cruz de Tenerife, el portuense de 47 años de edad inició su carrera política como militante de Nuevas Generaciones en 1998, la organización juvenil del Partido Popular. Entre los años 2011 y 2015 ejerció como concejal de Desarrollo Económico y Comercio en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, para posteriormente convertirse en alcalde del municipio entre 2015 y 2019. A finales del pasado mes de mayo, Lope Afonso fue elegido por unanimidad como presidente del Partido Popular de Tenerife, en sustitución de Emilio Navarro. Prácticamente en la mitad de su mandato cogobernando en el Cabildo de Tenerife, Lope Afonso afronta retos complejos que marcan el presente y el futuro de la isla.
La imposibilidad de acceder a una vivienda asequible y la emergencia habitacional conforman una de las principales problemáticas que sufre la población tinerfeña. Una realidad que se ve afectada por el progresivo incremento poblacional de las islas y el reto demográfico que se cierne sobre el archipiélago. Los problemas de movilidad de las principales vías de tráfico de la isla, como la TF5 y la TF1, conforman otras de las demandas sobre las que la ciudadanía tinerfeña reclama soluciones efectivas por parte del Cabildo Insular. Canarias cuenta con una media de 842 vehículos por cada 1000 habitantes, siendo Tenerife la isla con mayor densidad de coches de todo el archipiélago. Como consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso también debe afrontar el cuestionamiento del modelo turístico actual que realiza una parte de la ciudadanía canaria, reflejado en movilizaciones sociales como las del pasado 18M. La problemática con los vertidos al mar en Tenerife o el colapso de los servicios de urgencia y las largas listas de espera del sistema sanitario son solo algunos de los retos por resolver en la isla tinerfeña. Vicepresidente, gracias por venir a casa. Como en casa me siento, muy bien hallado. Muchas gracias, Manolo. Oye, imágenes de cuando eras un chiquillo a la actualidad. Has madurado en muchos aspectos. Y envejecido. Me acabo de ver y la verdad es que el tiempo no pasa en balde. Oye, hay imágenes muy entrañables ahí. Por cierto, la vida pasa. Y esta semana conocíamos la ida del presidente de Canarias, el expresidente de Canarias, Manuel Hermoso. Esta mañana, Lope, has estado en el funeral. Precisamente cuando Manuel Hermoso era presidente de esta tierra, ya tú dabas los primeros pasitos o intuías que te gustaba la política. ¿Qué recuerdo tienes de la figura de Manuel Hermoso y cómo ha sido el día de hoy? Así es, cuando ya yo empezaba a interesarme, siendo todavía joven, por la política, Manuel Hermoso era el presidente de la comunidad autónoma y siempre desprendió primero un halo de bonomía que mantuvo luego a lo largo de su trayectoria vital. Y en lo político siempre mantuvo esa idea de hacer una política con altura de miras. Eso que hoy en día echamos tanto en falta, con la crispación que sacude al panorama político, especialmente en el ámbito nacional, y donde yo creo que Manuel Hermoso fue un referente de esa buena política, de la que, sin perjuicio de mantener posicionamientos de partido o ideológicos, no se renuncia a hacer política de consenso en los grandes asuntos. Hoy yo creo que el funeral oficial al que tuve ocasión de asistir corroboró que fue una persona querida y admirada. Había, desde luego, representantes políticos de todas las tendencias y, por supuesto, también muchos ciudadanos que espontáneamente se sumaron luego a la comitiva hasta la Iglesia de la Concepción. Yo creo que reflejan bien lo importante que fue la figura de Manuel Hermoso para Canarias. Lope, hablas de la crispación, pero realmente hay un malestar general por parte de la sociedad con los casos que vamos conociendo de presunta corrupción. Al final, ¿merece la pena dedicarse a la política? Vemos que para algunos sí, para los que roban, pero para los que, como tú, tienen que dar la cara, o como tantos otros de cualquier formación política, ¿cómo lo llevan? Porque al final tú ya tienes una profesión. De hecho, tú abandonaste la política en un momento determinado. Al final, todo esto, ¿cómo se vive dedicándose a la política? De forma seria y coherente, como tú ya haces. A mí me resulta especialmente desagradable, Manolo, porque mi experiencia en estos años, tanto en la política municipal como ahora en la insular, me ha demostrado que la mayor parte de las personas que he coincidido en mi partido, en otros partidos, son personas que vienen a la política por vocación, con el afán de servir a los demás durante un tiempo y de esforzarse, con aciertos y errores como todo, en conseguir transformar la sociedad, la realidad social a mejor. Sin embargo, el peso que tiene en la opinión pública, los casos de corrupción, los malos comportamientos que incluso a veces sin ser sancionables acaban siendo moralmente reprochables, devastan a una parte importante de la imagen que representa la buena política. Y por eso es desagradable encontrarte con la gente recelando en general de la política, se tiende a meter, y no digo que con falta de razón, a todo el mundo en el mismo saco y al final a poner por delante siempre los casos negativos, los malos ejemplos, en detrimento de los buenos, que los hay, y muchos. Pero quedan siempre opacados por
estos casos de corrupción como los que estamos viendo en estos días. Lamentablemente, la información sobre esto es un ciclón que arrasa con todo, y a mí lo que me gustaría es que finalmente se determinara cuanto antes las responsabilidades que pueda haber, se diriman y se restaure la buena imagen de la política, con independencia de los políticos que estemos en cada momento una responsabilidad. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que los tiempos judiciales han ido acercando a todo el De eso entorno además sabes, directo. me refiero porque eres jurista, conoces cómo son estas cosas, los aforamientos, los periodos, los plazos, pero ¿realmente crees tú, más que qué va a pasar, qué sería lo conveniente que pasara? Viéndote en una situación de este tipo en la que el partido está, lógicamente, en una situación complicada. Lo que estamos viendo en estos días del entorno directo de Sánchez, directo porque es su entorno de confianza, al secretario de organización, a su número 2 que tuvo antes, al que relevó por otro. Secretario. Efectivamente, este releva a la gerente y ahora la coloca como secretaria de organización. No se sale de un bucle que ya ha evidenciado ser conocedor y consentidor de comportamientos que presuntamente son corruptos. Yo creo que antes de seguir dilapidando la credibilidad de las instituciones, que es una de las consecuencias que comporta tolerar la corrupción, debería cortar ya esta situación, este desangre auténtico para la imagen del gobierno, para la imagen del propio Partido Socialista a nivel nacional, y convocar elecciones, dimitir y dejar paso a que sean los ciudadanos los que regeneren de nuevo la política. Eso es lo que procedería en este momento. Fue alcalde del Puerto de la Cruz. Ahí se labró una marca, un nombre importantísimo. Su marca en aquel momento, lógicamente, era el Puerto de la Cruz y lideraba además el norte de Tenerife. Era la voz que en ocasiones daba palos, un día sí y un día también, por tantas cosas en las que había que poner sentido común. Llega a la presidencia del Cabildo, a la vicepresidencia. Han transcurrido ya 2 años de aquel momento. López Afonso, en estos 2 años de Cabildo de otra institución distinta al municipalismo, pero cercana como es el Cabildo, ¿qué tal la experiencia y sobre todo cómo han sido estos 2 años de gestión? Está siendo una experiencia gratificante en lo personal. Es verdad que se cambia el escenario local por uno mucho más amplio, como el de una isla como Tenerife, 1 millón de habitantes, también tantos casi problemas por resolver, pero con una institución que históricamente ha sido referente para los ciudadanos de Tenerife en cuanto a capacidad de gestión, en cuanto a transformación de situaciones. Y en general, tanto por los equipos humanos con los que cuenta el Cabildo, como también por las herramientas para gestionar, creo que la experiencia está siendo francamente positiva. En cuanto al balance de estos 2 años, también tengo que decir que estamos ante un gobierno sólido que ha evidenciado que antepone el interés de la isla a los partidarios. Hay cuestiones que, lógicamente, pueden separar a Coalición Canaria y a Partido Popular, pero en lo que tiene que ver con la gobernabilidad y las prioridades de Tenerife estamos absolutamente de acuerdo. Estamos decididos a cumplir ese pacto de gobierno y creo que ahora que afrontamos ya efectivamente estos 2 años, este ecuador del mandato, estamos en disposición de decir que Tenerife progresa, que va en la buena dirección, sin obviar, lógicamente, que seguimos teniendo graves problemas por resolver, que algunos tienen que ver con competencias directas del Cabildo, otros son problemas estructurales que arrastra la isla y otros son problemas que dependen de decisiones suprainsulares, o bien de la comunidad autónoma o bien de ámbito nacional. Pero también en esas intentamos intervenir porque, lógicamente, no podemos quedar como espectadores de realidades que, aunque sean competencias de otras administraciones, sí afectan a los tinerfeños y a las tinerfeñas. Por tanto, también estamos resueltos a contribuir a su realización. Es una maquinaria muy pesada, es una institución muy grande la del Cabildo, en comparación, claro, lógicamente, con la del Ayuntamiento, ni qué decir. Es muy grande, lo que supone Cabildo matriz más su sector público, estamos englobando a más de 7.000 empleados públicos. Y, por tanto, a una influencia en muchísimos ámbitos de gestión de la isla que, decía antes, que es capaz de transformar realidades. Y, en términos comparativos, es una entidad de las que están englobadas en el régimen local español, en el derecho español, pero que comparativamente tiene más competencias y más influencia que una diputación provincial en cualquier territorio peninsular. No en vano, pues somos de las 5 primeras instituciones locales de España en cuanto a presupuesto. Creo que eso habla bien de lo complejo que es el Cabildo y también de la responsabilidad que asumimos al tomar decisiones desde el Cabildo. Oye, ¿en qué te ayudó ser alcalde del Puerto de la Cruz para lo que estás haciendo en este momento, para tu gestión como vicepresidente del Cabildo?
un elemento clave, Manolo, que es la cercanía y el conocimiento de las personas. Al final, tienes instrumentos de gestión, de planificación, que permiten enfocar la gestión con una perspectiva quizás más amplia de la que tienes en un ayuntamiento, donde tienes que resolver las incidencias del día a día, aparte también de resolver problemas que tienen que ver con infraestructuras o servicios que sí son capaces de generarse por más tiempo. Pero la cercanía es la que marca el patrón de conducta y también te hace comprender realidades. En este caso, Tenerife, como isla amplia, como isla grande, tiene muchísimas realidades que a veces difieren del norte al sur o del sur a la zona metropolitana. Pero el hilo vertebrador que tiene es que efectivamente tenemos una isla que tiene identidad propia y que comprendiéndola es más fácil acercarse al acierto en las soluciones. Creo que también en eso hemos leído bien la situación y que también estamos muy pendientes del día a día y de lo que los ciudadanos en la calle también nos transmiten. Acaban ustedes de celebrar un congreso, el insular, el de Tenerife, rotundo éxito, de participación, de apoyo nacional. Ahí estaba Cuca Gamarra, ahí estaba Feijóo, que además cuando yo escuché ese saludo me emocionó porque sé del apoyo nacional que tiene Lope Afonso, pero ya ese respaldo de todo, de la militancia, de la ejecutiva regional, de la ejecutiva o los responsables del partido a nivel nacional, a mí por lo menos me pareció que hay un momento álgido para la formación de la que tomas responsabilidad a partir de ahora. Fue un momento ilusionante. La verdad es que hacía tiempo que no reuníamos a tantas personas en un solo acto, militantes, simpatizantes, cargos públicos y organizaciones. Yo creo que ha sido el congreso más concurrido de todos los que se han celebrado a nivel insular, para mí, Probablemente de los más concurridos, sino el que más de los que hemos realizado hasta ahora, y es no solamente fuente de orgullo, sino también, sobre todo, de gran responsabilidad para mí. El tener esa adhesión de la militancia, el saberme con la obligación ahora de no defraudar, de demostrar que el Partido Popular es un partido que es capaz de repotenciar su oferta programática, de ser atractivo, de ilusionar también a muchos ciudadanos y también con ello marcarnos objetivos que son difíciles de conseguir, pero que son legítimos para aspirar a ellos, como el de ganar las próximas elecciones en Tenerife. Eso, sin lugar a dudas, me lo planteo, creo que es posible, no es una quimera, ni es un mero eslogan, es algo que tenemos que trabajar duro, eso sí, pero que creo que podemos conseguir y en el momento en el que nos encontramos, por ese contexto nacional, pero también por el trabajo que venimos realizando en las instituciones, en muchos ayuntamientos, en el propio Cabildo y también, por supuesto, en el Gobierno de Canarias, con un papel muy protagonista de Manuel Domínguez, creo que somos capaces de conseguir conquistar esa voluntad mayoritaria de los tinerfeños en el próximo año 2027. Lope, hasta ahora eras participante de un congreso para elegir a otros y este era el congreso en el que te elegían a ti. ¿Cómo se prepara un acto de estas características? Y luego, ¿qué significa? Imagínate, nos están viendo en otras islas a nivel regional. ¿Qué significa ser el responsable principal de un partido? ¿Cuál es el objetivo a partir de ahora? Yo lo viví con emoción, lo confieso así, a pesar de que es verdad que ya llegaba al Congreso como candidato único y por tanto no había mucha incertidumbre. Ya. Pero lo vivía con Fue una emoción. celebración en realidad, ¿eh? Sí, efectivamente. El Congreso lo vivimos como una gran fiesta del partido que nos venía bien, además, darnos un chute, perdón por la expresión coloquial, es correcta. un chute de autoestima como partido. Y en este caso, yo a nivel particular, con la emoción de ser militante vocacional. Yo me acerqué al partido sin que nadie me arrastrara a él, en su día también motivado por la situación parecida, en cierto modo, a la que vimos ahora a nivel nacional, con ya la caída del felipismo, también con casos de corrupción que nos salpicaban día sí día también, y con un PP que aparecía como regenerador, todavía con un Aznar incipiente, que venía a ser presidente en Castilla y León y que afrontaba el reto de convertirse en el relevo a Felipe González. En aquel momento yo me enganché al Partido Popular a través de las nuevas generaciones. Por lo tanto, lo he vivido en diferentes etapas, en diferentes ángulos, con responsabilidades orgánicas, luego con unas públicas, luego también como militante de base estando fuera, ahora reincorporándome de unos años a esta parte. Y esa emoción, lógicamente, me hizo que también en un momento determinado me acordara de todo lo que ha sucedido en el camino, de las personas que han estado siempre ahí
arropándome, confiando en mí, de las que me han ido dando oportunidades con el paso del tiempo, y todos estuvieron en mi mente en el momento de asumir formalmente ya esa responsabilidad. Y por tanto, a ellos le debo el no solamente hacer uso de este caudal enorme de confianza que me han dado para mejorar la implantación territorial del partido en la isla, para seguir actualizando la oferta programática, el discurso, lanzar debates que creo que el PP debe liderar en Tenerife. Por ejemplo, pero, por supuesto, el empleo y la economía ligado también al de la vivienda. Estamos en un momento crítico para Tenerife en cuanto a atención social, justamente por encontrarnos con un momento donde el poder adquisitivo medio desciende y, sin embargo, siguen incrementando precios de elementos de referencia en la vida de cualquier familia, como es el de la vivienda, sea el del acceso al alquiler o el de la posible compra de la vivienda. Elementos que hasta ahora han sido vertebradores de la estabilidad familiar y que ahora son un impedimento y dificultan esa convivencia, mantienen el desarraigo, impiden la emancipación de los jóvenes y, lógicamente, tenemos una responsabilidad añadida a la hora de proporcionar soluciones en esta materia. Pero sin economía que se asiente y que genere empleo, no solamente no se resuelve el problema de acceso a la vivienda, sino que ni siquiera la Administración puede contar con herramientas que se obtienen a través de la financiación que le viene de la actividad privada para poder remover esos obstáculos. Por tanto, mantener una economía vigorosa en Tenerife y empresas que sean capaces de crear mejor empleo es un objetivo irrenunciable para nosotros como partido. Pero luego también queremos demostrar que el paradigma de lo social no es patrimonio de ningún partido, de ninguna etiqueta, ni roja, ni morada, ni verde. Bueno, quienes hemos conocido tu trabajo en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, para ti era prioritario el asunto social, la justicia social. Absolutamente. Prioritarísimo. Teniendo un municipio pequeño en superficie, pero donde había realidades que discrepaban de la bonanza del centro turístico con realidades de barrios del entorno donde había todavía que resolver situaciones de desigualdad e incluso de segregación. Y pusimos toda la carne en el asador para que se fueran corrigiendo y hacer cada vez más homogénea, más fuerte la clase media del municipio. Esto también es predicable para Tenerife. Y, como decía, lo social no es patrimonio de nadie. Ahora gestionamos lo social desde el Cabildo y creo que evidenciamos un cambio de paradigma, donde justamente la atención personalizada, los cuidados y también el vínculo estrecho con las entidades del tercer sector, que en un momento determinado, hace unos años, ni siquiera eran atendidas por el Cabildo, y cuando digo no eran atendidas, ha habido un cambio ahí radical. Se le daba cita para escuchar sus reivindicaciones, a tenerlas ahora reforzadas, con convenios donde la colaboración económica permite más estabilidad a su trabajo, poder también contratar a los profesionales que les dan servicio y los asesoran con mucha más estabilidad y con ello también favorecer a la cantidad de personas que están en su entorno, personas con dificultades de dependencia, personas con dificultades de discapacidad sensorial, que tienen en el Cabildo una herramienta con la que poder reforzar también su atención directa a las personas más desfavorecidas. López, hay un momento de tu vida en el que, siendo un apasionado de la política, no necesitándola porque tenías tu actividad profesional, tienes que abandonar la política. Pero la abandonas y abandonas también el partido. Vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué fue? Cuéntale a la opinión pública, porque además quiero justificar el por qué con un vídeo, pero necesito que me expliques qué pasó en ese momento, a mí y al resto de Canarias. Porque ahora, en medio de tanto follón político, vemos como algunos sí tienen la capacidad de actuar para limpiar, mantener digna la marca del partido, y esa fue una de las acciones que tú hiciste, y otras que están emperrados, enrolados a que esto siga, pase lo que pase. Pues a raíz de una serie de desavenencias con personas que en aquel momento eran parte de mi partido en el Puerto de la Cruz, una asociación que se constituyó ex profeso para generar la denuncia con la que acabé en los tribunales, pues denunciaron la autorización provisional en precario de unos mercadillos de fin de semana con el que contribuir a que personas con dificultades económicas tuvieran una salida y de paso también dinamizar el ámbito de algunos espacios del municipio que efectivamente atraían más visitas y más consumo a través de la celebración de estos mercadillos. El hecho de que en aquel entonces no estuvieran recogidos expresamente en una ordenanza municipal que ya venía desfasada y que llevó un tiempo a actualizar, fue suficiente motivo para que me procesaran. Y lógicamente el mero hecho de que se pusiera en cuestionamiento mi credibilidad personal y mi honestidad, aunque en esas acusaciones no hubiera luego indicios ni acusación formal por parte de la Fiscalía de
que económicamente yo me hubiera quedado con alguna cantidad, para ser claro, sino simplemente la falta de adecuación de esas autorizaciones a la normativa municipal vigente en aquel entonces, según ese criterio, yo decidí irme a mi casa. Porque, lógicamente, para mí, los valores que han guiado siempre mi comportamiento en política, en mi vida profesional, en mi vida familiar, son valores que están muy arraigados, que me inculcaron mis padres desde pequeño y que yo no iba a traicionar por permanecer anclado a la política. Si alguien ha cuestionado, con motivo o sin él, mi honorabilidad, yo me aparto de aquí y no contribuyo a que esa situación afecte a la institución a la que yo servía en aquel momento, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y también a otra que empezaba a servir en aquel momento al Cabildo, que pues, prácticamente llevaba apenas unas semanas como consejero insular, aunque estuviera en posición de oposición. El caso es que con eso yo renuncio a mis cargos tanto en las instituciones como también en el partido y me doy de baja como militante, porque también al partido le afectaría esa situación, ese paso por los tribunales. Y mi única intención a partir de ese momento fue defenderme sin involucrar a nadie más que no fuera a mi representación procesal y a mí mismo. A partir de ahí yo dejé que el tiempo hiciera su trabajo y finalmente la absolución que llegó de la audiencia provincial permitió que efectivamente yo quedara libre de cualquier sospecha, que se anulara cualquiera de las cosas que se instruyeron anteriormente y sobre todo me permitió poder volver a decidir si en algún momento determinado la oportunidad de la política se presentaba. Pasaron unos meses, llegó efectivamente esa oportunidad, mi partido me lo había planteado, yo lo tuve que meditar y mucho. Como comprenderás, Manolo, una situación como esa es suficiente como para que uno se replantee si vale la pena estar en política a expensas de que cualquiera, aunque no sea con protestos fundados, sea capaz de ponerte en jaque, denunciarte y hacerte pasar por un proceso judicial que dura mucho tiempo. A pesar de todo eso, y gracias también al apoyo expreso de mi familia, decidí dar el paso de volver a la política activa. Y en eso justamente los responsables de mi partido en aquel momento, a nivel orgánico, Emilio Navarro como presidente insular y Manuel Domínguez, también ya como presidente regional, fueron decisivos para que yo me planteara de nuevo volver a la política. Y así lo hice y bueno, ya esta última etapa la conocen más seguramente ya los espectadores porque fue la que devino en que yo fuera candidato en las últimas elecciones al Cabildo y ahora me encuentre en esta posición que antes resumieron muy bien en el vídeo. Fíjense que la estaba escuchando, pero a la vez tenía una sensación de mal cuerpo porque todo esto que ha contado Lope ahora, que parece irreal, que parece no propio de un político, es decir, Dios mío, esto puede afectar a mi ciudad, esto puede afectar al resto de mis compañeros, a mi formación. Me voy, me aparto y me centro. Pero en medio de todo eso, la indefensión de verse fuera, porque la sintió. De hecho, yo recuerdo perfectamente las tertulias, los programas en los que tratábamos ese asunto y de verdad me pongo en la piel de Lope y sé que fue una situación muy difícil. Lo que vino después fue maravilloso, pero lógicamente es como, permítame la expresión, es como cuando tenemos un cachorro y sabemos y vamos a ver al cachorrito y sabemos que ese cachorro ha sido apaleado, ha sido maltratado. Yo tengo la sensación de que quienes conocemos a Lope en su trayectoria, que fue impecable en el Puerto de la Cruz como alcalde, teniendo como preferencia a los más vulnerables. De verdad, preferencia a los más vulnerables, no entendíamos lo que estaban haciéndole. Y no entendíamos además que después quisiera volver a la política cuando no la necesitaba, porque es que no la necesitaba. No tenía que agarrarse a ese sillón porque ni le iba ni le venía, y menos después de la experiencia que había sufrido a él y su familia, porque lo sufrieron duramente. Digo esto porque precisamente, aunque fue un momento muy incómodo, viene bien recordarlo para ahora, para entender que lo que está pasando ahora, hay formas y formas de hacer política o de entender la política y cómo afrontarla. Pero es que eso me da pie a que entendamos por qué Manuel Domínguez se refiere a Lope Afonso de esta manera tan emotiva en ese Congreso del Partido Popular.
Una situación cruel aquella que recuerdo perfectamente, donde todo el Partido Popular de esta isla, todo el Partido Popular de Canarias e incluso otras formaciones políticas le brindaron su apoyo. Una situación en la que yo, como presidente insular del partido en aquel momento, le pedí que siguiese al frente de sus cargos públicos y orgánicos, que siguiese como portavoz en el Cabildo de Tenerife. ¿Y saben ustedes lo que hizo? Renunció. Renunció a su acta en el Cabildo, renunció a sus responsabilidades orgánicas y se dedicó a defender su dignidad para no lesionar al Partido Popular. Antepuso a todos y cada uno de nosotros, antepuso al Partido Popular a su situación personal. Hoy estamos haciendo justicia. Hoy hemos elegido al mejor. Hoy tenemos al presidente que merece el Partido Popular de esta isla. Hoy Lope Afonso nos va a llevar a esos éxitos. Yo creo que devolviste la dignidad al partido, porque recuerdo de dónde venía el partido y con tu gesto, Lope, nos diste un guichetón a todos, a todos. ¿Cómo sentiste estas palabras? Con emoción de verdad, sincera, como la que acabo de sentir ahora al revivirlo, viendo el vídeo. Manolo fue muy generoso en el Congreso diciendo esas palabras y como las dijo, fue muy generoso. Yo, sinceramente, Manolo, ahora Manolo tú, por favor. En este caso, tengo que decir con total sinceridad que yo no me considero por esto nada especial, ni fui ningún mártir. Yo lo quiero decir abiertamente. Yo solamente hice lo que creí que era correcto y lo que haría seguramente ahora de nuevo. Lo que es correcto, simplemente. Y tengo que decir que, efectivamente, tuve la enorme suerte de contar con un apoyo abrumador, que si bien no repone situaciones que se pasan, sí reconfortan. Reconfortan cuando vienen de compañeros de partido, efectivamente, pero también de militantes en otros partidos, de cargos de responsabilidad de otros partidos y sobre todo cuando vienen de la gente corriente, normal y común como nosotros en la calle. Esa fue la mejor fortaleza con la que yo pude seguir adelante en ese tiempo y con la que también decidí luego regresar a la actividad pública en primera línea. Se sabía ganador de ese congreso. Se preparó para no emocionarse, pero fue imposible. Y permítanme que termine este primer apartado de mi intervención con un agradecimiento que no podía faltar. Porque ellos siempre están, aunque yo falte. Porque siempre... Mírenme que me propuse no emocionarme. Porque siempre han estado ahí sosteniéndome en los momentos más complicados. Y saben todos que hemos tenido momentos muy complicados. Gracias de corazón a mi familia por permitirme ser hoy lo que soy. Al final me emocionas tú a mí, y a todos, porque es que yo creo que esa transparencia, ese cristal que eres, nos permite ver la política de otra forma, Lope. Oye, por cierto, la familia. Polo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compadre? Pues muy bien, amigo. Oye, un placer verte por este medio, además, porque en persona nos está costando un poco, pero sé que tu agenda es bastante apretada. Tú no paras. Oye, permíteme, Polo, que te salude junto a Lope Afonso, tu hermano. Le cuento al resto de Canarias que Polo es el alcalde del Puerto de la Cruz, pero Polo es el hermano de Lope Afonso. Oye, ¿cómo viste a tu hermano? Salúdale, aquí lo tienes. Bueno, en el plató. Buenas tardes, hermano, porque ya en persona cada vez nos cuesta más vernos.
Es verdad, nos cuesta la dinámica de la actividad que desempeñamos ahora los dos, pues cuesta que, bueno... ¿Cuándo fue la última vez que se vieron? Pues no hace tanto porque afortunadamente a veces median compromisos familiares que nos obligan a reunirnos como tal, pero de ordinario es cada vez más complicado, a pesar de que tenemos una madre muy constante, muy tenaz, que se empeña todos los días, al menos por mensaje, en mantenernos unidos en un grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí está Leonor comandando, administrando el grupo, ¿no? Efectivamente, ejerciendo de líder de ese grupo, pero lo cierto es que en persona a veces es más fácil vernos en un acto institucional que en un ámbito ya más reservado de la familia, la verdad. Oye, Polo, ¿cómo viste todo el Congreso? Pues fue un momento muy emotivo, un momento a nivel personal, Manolo, muy emotivo porque, como bien he venido escuchando en la conversación que han mantenido con López, se venía de una situación bastante injusta, que fue muy dolorosa a pesar de estar todos, y cuando digo todos, digo toda la ciudadanía portuense, en el caso que a mí ahora me compete además, estar todos plenamente convencidos de la inocencia de López, y sin embargo, pues por esas rencillas políticas, por esos afanes de algunos que, lo digo con total franqueza, al parecer intentan medrar de alguna manera en lo que no deben y donde no deben, pues siempre intentan llevarse por delante la inocencia, la honestidad, la honradez de alguien que se ha dedicado a lo largo y ancho de su vida política a trabajar por y para el pueblo. Y eso no lo digo yo por ser su hermano, sino creo que es la huella que ha dejado en Puerto de la Cruz, a raíz de su paso por primero la concejalía, posteriormente por la alcaldía, y que está dejando en el Cabildo Insular de Tenerife. Oye, Polo, cierto es que el cómo aconteció todo lo vimos, fuimos testigos, pero lo que pasó cuando se apagaron las luces, cuando él decide abandonar y decir, oye, voy a asegurarme de defender mi dignidad, voy a defenderme. Ese momento de López, que no se ve ante las cámaras, no se ve en el salón de pleno, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivieron ustedes, la familia? ¿Cómo fue el día a día de López, Afonso? Pues como vengo diciendo, Manolo, fueron momentos muy duros porque todos éramos plenamente conscientes de su inocencia, de que lo único que había pretendido era dinamizar el municipio, ayudando a la vez a personas de escasos recursos y que no tenía ningún tipo de reproche penal su actuación en aquel momento. Por lo tanto, lo vivimos con profunda tristeza, además en unos momentos donde, y aquí también voy a enlazar con una cuestión personal mía, donde estaba naciendo mi hijo. Y cuando digo naciendo es literalmente, yo me entero de esa condena profundamente injusta a López en primera instancia, cuando estaba en el paritorio con mi mujer. Y bueno, a mí me destrozó porque fue esa ambivalencia de una profundísima alegría por el nacimiento, como digo, de mi hijo y la profunda tristeza ante la injusticia que se estaba produciendo. Por lo tanto, lo que hicimos la familia, como no podía ser de otra manera, fue arroparle, estar junto a él y que supiese, que tuviese la constancia de que no estaba solo en ese proceso tan complicado. Creo que de alguna manera lo conseguimos ayudarle, estar con él, distraerle incluso de esos momentos más complicados, pero sí es verdad que me pongo en sus zapatos, siempre lo he hecho y a nivel personal, si para nosotros la familia fue un auténtico calvario, para él pues no quiero ni imaginar lo que pudo haber supuesto en aquel momento. Oye, nacía tu hijo, vamos a lo bueno, nacía tu hijo, ¿y qué nombre le ponías? Y le ponía López, además, López, para seguir la tradición familiar. porque, le ponía López porque... Sí, perdón, Manuel. lo digo porque estamos hablando de los López. Sí, bueno, como bien sabes, ya esto es tradición familiar que, si no me falla la memoria, comienza con un tío bisabuelo nuestro, pasa a nuestro abuelo paterno, a mi padre, a mi hermano. Y bueno, yo sí es verdad que a raíz del fallecimiento de mi padre en el año 2013, con mi mujer, éramos novios en aquel momento, pues mi mujer, que también le tenía un profundo cariño a mi padre, pues hablando de, oye, si algún día Dios nos da un hijo, ¿qué nombre le ponemos, no? Estas cosas que se hacen cuando eres novio de alguien, ¿no? Y obviamente pues enseguida surgió la decisión de López. Fue en recuerdo de mi padre, pero también como manera para, de alguna manera, honrar esa saga familiar y que no acabe o no muera el nombre en ninguno de nosotros, ¿no? Tengo una foto, por cierto,
muy hermosa de tu padre, de tu hermano Lope y también tuya juntos los tres en casa. Y bueno, me imagino que se le echa de menos, a pesar de que está ahí la mandona de la casa, el pegamento de la familia, que es Leonor, pero cierto es que tu padre dejó un vacío increíble. Un vacío enorme porque era de esas personas que tenía la habilidad, que tenía el corazón de llenarlo todo. Era una persona que más que un padre, yo creo que López estará de acuerdo conmigo, o mejor dicho, no más que un padre, sino no solamente era un padre, sino que incluso era un amigo. Era una persona de máxima confianza que lo dio todo por nosotros, que se esforzó al máximo durante toda su vida para educar a sus hijos, inculcarles sus valores, para darles un futuro, haciendo sacrificios y sacrificios muy importantes a nivel personal. Y nosotros nos sentimos, obviamente, mi hermano López, mi hermana Gemma y yo, en la obligación de, ahora que por desgracia no está físicamente con nosotros, de poder corresponderle de alguna manera. Y la mejor manera, por lo menos que yo he encontrado, es intentar vivir conforme a los valores que él nos inculcó y a su vez yo inculcárselo a mi hijo ahora. Miren, estamos viendo en pantalla una foto que de verdad es lo más real, la foto más real de un símil con cualquier familia de Canarias o del puerto de La Cruz. Ahí está Gemma, ahí está Polo, ahí está López y por supuesto Leonor y su padre, que era, bueno, lo era todo para ellos. De hecho, Leonor dice con mucha ilusión siempre que el mayor regalo que Dios y la vida le han dado ha sido precisamente sus hijos y su marido. Y eso a mí, pues, que tengo una vinculación especial con el puerto, cuando veo fotos como esta, pues es la foto de la gente que me ha acompañado en mi vida. Su padre también me acompañó en mis inicios, es decir, esa gente que al final es la que te daba el crédito de seguirte, de verte. Y yo me siento muy feliz hoy de que estos dos hermanos estén juntos y de que la familia hoy espero me esté viendo por la tele. Gracias, Polo. Por cierto, muchas gracias por todo. Sí. Por cierto, felicidades, aunque luego hablaré de Playa Jardín. Felicidades, porque eso ha sido un triunfo en tiempo récord. Un triunfo enorme y ha supuesto bastante esfuerzo, pero el esfuerzo evidentemente ha valido la pena. Y aquí, si me das nada más que 2 segundos, porque no puedo marcharme sin dar las gracias, porque es de bien nacido ser agradecido. Esa es una de las cosas que nos inculcó nuestro padre. Quiero darle las gracias a varias personas, a varias instituciones, empezando por el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Transición Ecológica, Ángel Montañés, que ha hecho un trabajo espléndido, también la Consejería de Salud Pública, pasando por el Cabildo Insular de Tenerife, aprovechando la presencia ahí del vicepresidente de López, también darle las gracias a la presidenta, a consejeros, darle las gracias a mis compañeros de corporación municipal, a los técnicos sobre todo, que han hecho un trabajo arduo, una labor encomiable, para que podamos disfrutar por fin de Playa Jardín en óptimas condiciones de baño y que esa sea, sin lugar a dudas, la mejor de las noticias, aparte de otras buenas que también hemos ido anunciando, pero sin lugar a dudas, la mejor de las noticias de los últimos 10 meses de gobierno. Polo, fíjate, en menos de un año de gobierno, en menos de un año, que estaba trancada a cal y canto, en menos de un año. Yo creo, Manolo, que eso es el reflejo, y lo digo, créeme, con toda la humildad, con toda la modestia del mundo, el reflejo del trabajo, de cuando 3 administraciones competentes son conscientes de que hay que solucionar sí o sí ese grave problema para Puerto de la Cruz y decimos, oye, vamos a sentarnos, vamos a constituir una mesa de trabajo, vamos a reunirnos de manera periódica con políticos, con técnicos y vamos a avanzar en los expedientes correspondientes para realizar las actuaciones suficientes y que así esas actuaciones deriven en la apertura más inmediata posible de Playa Jardín. Lo hemos conseguido. Yo animo desde aquí a que todos y cada uno de los numerosísimos televidentes que tiene Mírame Televisión se acercan a Puerto de la Cruz, que disfruten de la playa, que ahora está mejor que nunca, y que la mejor experiencia que pueden vivir va a ser en el municipio. Polo, se te quiere muchísimo. Abrazo grande, alcalde. Fuerza. Un abrazo enorme para los dos. Gracias. Gracias, Polo. Qué buen tipo, Polo, ¿eh? Es eso, Polo. Pocos lo conocen como tal, para muchos es Leopoldo o simplemente Leo. En la familia siempre fue Polo, en los ámbitos más íntimos Polo, pero esa simpleza del nombre Polo es muy representativa de su forma de ser. Tipo noble, muy confiado, que confía además mucho en la gente y que tiene por delante un reto enorme en el Puerto de la Cruz con su equipo de gobierno,
pero desde luego también con esa nobleza estoy convencido de que va a conseguir que el municipio vuelva a estar en el punto en el que mereció estar. ¿Sabes, Lope, que a veces es bueno, digo bueno, es necesario llevarse golpes, tocar tierra, aunque sea injusto, para sentir fuerza para continuar el camino? Porque es así como yo te veo, sinceramente. Te diste un ostión de 1000 pares. Pero, compadre, es que lo que vino después, cuando tú te quedaste solo, no estabas solo, Lope. Yo recuerdo al Puerto de la Cruz completo, nombrándote en cada esquina. Ya tú no estando, pero eran los portuenses los que te reclamaban, que les parecía una injusticia. Eso no había pasado nunca. Es el mejor patrimonio que uno se puede llevar después de pasar por la política. Es decir, que la gente te aprecie, te respete y te lo transmita espontáneamente es un valor que, más aún en la política de estos tiempos, es complicado de ver. Y yo tuve la suerte de recibir ese enorme cariño de la mayoría de la gente. Y por tanto, eso contribuyó, como dije antes, a que el trance fuera un poco menos duro de lo que podía haber sido. Lope, en estos días post-congreso hemos tenido la oportunidad de hablar con compañeros de tu partido. Uno de ellos es el exalcalde de La Guancha, que estuvo aquí con nosotros. Y dijo esto, me gustaría que lo escucharas. Yo hablo ahora como Antonio Hernández, no como Partido Popular de La Guancha. Yo no me he sentido apoyado, la verdad, por mi partido. Espero que no sea así con mis compañeros, que sigan, que son los que continúan con el relevo del partido. Y la verdad que yo llamo falta, no al partido, sino a quienes lideran los partidos, que un poquito más de afecto y más de cariño y también de apoyo en todos los aspectos, ¿no? ¿Acudió usted al Congreso Insular del Partido Popular? No. ¿Por qué? Bueno, fue justo a los pocos días, ya estaba con el tema de la renuncia, presenté la renuncia el martes, eso fue el sábado, ¿no? Y sí que acudió Lorena Soca, presidente del Partido Popular local, y fue una buena representación. Yo soy irrelevante, lo he sido siempre. Creo que, como bien dije antes, la política hay que trabajarla de los municipios pequeños de lo abajo hacia arriba, no arriba hacia abajo. Y que creo que el Partido Popular, como afiliado, son más municipios que Los Reales y Puerto de la Cruz y Santa Cruz. Y por lo tanto, ahí hay mucho que trabajar en el partido. Es una crítica, si lo quieren considerar, quienes me estén escuchando, constructiva, para darle pulmón y fortaleza al Partido Popular. ¿Qué tienes que decir? Es un poco decepcionante escuchar estas palabras. Ya las había escuchado después de emitirse la entrevista, porque creo que además son innecesarias en un momento en el que alguien se despide después de haber tenido la suerte de ser alcalde de su municipio durante varios años. Cuando conocimos la noticia, porque no la conocimos directamente por él, sino la conocimos a través de terceros primero y luego ya de un comunicado que se hizo público. O sea, ¿tú no sabías que se iba? No, yo, por boca de él, no he tenido noticias desde hace mucho tiempo. No digo ahora con ¿Me estás la hablando en renuncia, serio? desde hace mucho tiempo. Tampoco las tuvo el presidente regional, Manuel Domínguez. Cuando digo que conocimos, mejor dicho, la decisión a través de terceros, es literal. Por tanto, en ese momento, conociendo la situación... Pero espérate, Lope, a ver. Discúlpame el coño. No es normal que un alcalde se vaya a ir y no le diga al partido, oye, me voy a ir, a mis compañeros me voy a ir, voy a tomar esta decisión, porque realmente si te importa el partido, realmente, coño, lo mínimo es, me tengo que ir, necesito irme, por los motivos que sean. Entiendo, por eso no me cuadra, no me cuadra. Eso que acabas de comentar, Manolo, parece de sentido común. Bueno, aún no habiendo tenido noticias por parte de él, yo ya justamente los días subsiguientes al Congreso, yo como presidente ya lo llamo inmediatamente. No conseguí contactar con él. No lo he conseguido, como se pueden imaginar, en adelante. Tampoco lo consiguió el presidente regional.
tal cual. Por tanto, aún así, no teniendo noticias de él, tanto Manolo Domínguez como yo hemos intentado ser elegantes en la despedida de, insisto, quien ha sido un alcalde que en general sirvió bien a su pueblo, que también representó bien en general al Partido Popular, pero que de un tiempo a esta parte, por circunstancias que obedecen más a razones personales, pues no solamente complicó su trayectoria como alcalde, sino que de paso se le ha complicado a los compañeros que deja en el grupo municipal. Hasta el punto que es muy probable que si en lugar de haber decidido de forma unilateral comunicar su renuncia y la hubiera al menos contrastado antes con el partido, consecuencias como las que se vieron luego en el pleno de elección de la nueva alcaldía quizás se hubieran podido evitar. Y a día de hoy, las compañeras del Partido Popular que han continuado dando la cara en la corporación, pues no se vieran a lo mejor fuera del gobierno. Por tanto, yo prefiero mantenerme en esos términos de elegancia, la que él creo que no ha sabido tener con este tipo de comentarios ya, que no son ciertos. El primero que se ha alejado de la vida orgánica del partido ha sido el propio Antonio, sin que nadie hiciera absolutamente nada por impedirlo. Pues, lógicamente, las consecuencias son las que son ahora. Pero la suerte es que contamos con un grupo municipal de concejalas, ahora reforzado con la próxima incorporación de Aarón, el nuevo concejal que formará parte del grupo municipal, absolutamente involucrados con los vecinos. Háblame de esas personas, porque esas personas también, imagino, no esperarían que se fuera Antonio de esa forma, digo de esta forma. Y sobre todo entiendo, conociendo a los vecinos de La Guancha, que la sensación es que el Cabildo y el Gobierno no han escuchado a La Guancha y, por lo que escucho, no había comunicación, pero es que no hay ni un mensaje, ni una llamada, no hubo una petición, no hubo, no sé. Yo revisé, lógicamente, para asegurarme mi teléfono móvil desde que conocí estas declaraciones de Antonio, y la única cuestión que yo tengo como petición de Antonio en este tiempo en el que yo he sido vicepresidente del Cabildo es que le facilitara el teléfono al consejero de carretera. Nada más. O sea, no fue ni para pedirte ayuda. Tengo a diario, como es normal, peticiones de alcaldes, alcaldesas, concejales en relación con los asuntos que afectan a sus municipios. Algunos de mi partido y también de otros partidos políticos, como es normal, como hice yo cuando fui alcalde, que es reivindicar, interesarse, solicitar apoyo, en definitiva, lo habitual. Yo solamente tengo esta petición de Antonio. Sin embargo, el hecho de que él no fuera, desde luego, constante o reivindicativo, no significa que no hayamos atendido necesidades objetivas de La Guancha. Es más, justamente en los días posteriores a su renuncia y antes del pleno de la elección de la alcaldía, se comunicó, porque fue ya adjudicada, una obra importante en un camino rural de La Guancha que se había tramitado a través del área de agricultura, del sector primario, que como todo el mundo sabe, ostenta mi compañero del Partido Popular, Valentín González. Entre otras cuestiones, como las del impulso y la ejecución de obras importantes para el municipio, en este caso el expediente de contratación del auditorio, que ha pasado por diferentes vicisitudes, que el propio Cabildo está intentando colaborar para evitar situaciones que vienen de la falta de adjudicación inicial, cosas donde, sin que nadie lo pida, el Cabildo está al lado de los municipios. En este caso, con más motivo, teniendo compañeros en medio, pero no justamente por la mediación del que debía haber sido máximo valedor de esas gestiones, que era el alcalde. Lo cierto es que Antonio se iba, lo anunció, pero se esperaba que el pacto continuara, que la alcaldía continuara en manos del Partido Popular. Ruedan la lista, se celebra a pleno, se elige alcalde o alcaldesa y ya se verá. Lo que no se vería bajo ningún concepto, entiendo yo, es que al final la alcaldía la cambiara de grupo político. Pues con más motivo no parece ni acertada ni responsable la decisión de renunciar unilateralmente a la alcaldía. ¿Eras conocedor de que había una concejala del Partido Popular que no iba a votar a favor? Ya en los momentos previos al pleno sí fui consciente de esa situación. Y todo ello viene de una desavenencia personal no gestionada, no resuelta por quien deja la alcaldía. Y eso, lógicamente, lo que hace es complicar
lo que antes decía. O sea, la compañera continuidad. que votó no tenía problemas con Antonio. Evidentes, además. Vale. Evidentes. Cuando tienes un gobierno sentado en una mayoría justa, porque está conformado por los 6 concejales del Partido Popular más la concejal del Partido Socialista, frente a otros 6 de un solo partido, de Coalición Canaria en este caso. Y no tienes resuelta o no tienes la garantía de que, por las dificultades personales que se han ido generando en el mandato con esta compañera, finalmente no tengas la garantía de unidad de voto, tú no debes lanzarte a la renuncia sin garantizar las consecuencias para los compañeros que dejas detrás. Como mínimo, por eso requería consultarlo, valorarlo con el partido, ver el escenario, ver amenazas o riesgos que pueda dar lugar a esa decisión, y sin embargo, él no consulta con nadie. Lo anuncia, lo presenta y luego nos encontramos con el problema. Primer problema, siendo ya presidente del partido, la verdad. Emilio Navarro, tu antecesor en el cargo, también estuvo aquí en Mírame y dijo esto. ¿Ha sentido usted falta de apoyo también en alguna ocasión? Bueno, en este caso la política y los partidos políticos se constituyen de personas, ¿no? Y dentro de ahí, como en cualquier ámbito de la vida, puedes tener decepciones y puedes tener enfrentamientos con compañeros, ¿no? Pero bueno, yo soy un hombre del Partido Popular, el partido al final también lo forman personas y espero que pronto podamos limar algunas asperezas. Pero antes usted habla de limar asperezas. ¿Qué tipo de asperezas, Emilio? Bueno, yo creo que a veces no se entiende el municipalismo, las reivindicaciones, porque al final lo primero es Santiago del Teide, ¿no? Independientemente del color que represente, sea el azul, sea el rojo, el amarillo, por encima de todo va a estar siempre mi municipio y su gente. ¿Comparte eso de que el Partido Popular tiene que mirar un poquito más allá de los municipios de Puerto de la Cruz, de Los Realejos y de Santa Cruz de Tenerife? Se da la situación de que Manuel Domínguez es el alcalde de Los Realejos y ahora es vicepresidente del gobierno, López Afonso fue alcalde de Puerto de la Cruz y es verdad que es vicepresidente del Cabildo. La zona metropolitana pues es importante, ¿no? Santa Cruz y La Laguna, por lo que significa y lo que representan para la isla de Tenerife. Pero es verdad que a los municipios pequeños nos cuesta más. Independientemente del color político que esté, yo creo que los municipios pequeños necesitamos siempre del apoyo de la administración aún más que los grandes. ¿Quieres responderle a Emilio? Emilio no solamente es un gran valor del Partido Popular, sino que fue un gran presidente y además yo lo considero mi amigo. Y por tanto puedo entender reflexiones como las que hace. Yo también he sido alcalde, como él acaba de exponer en esas contestaciones. Y por supuesto comprendo la realidad que pueda tener un municipio que además se encuentra más distante que la mayoría de la zona metropolitana o donde está el centro de las decisiones importantes. Aún así, con todo ello, yo creo que la reivindicación de cualquier alcalde siempre va a ser escuchada desde el Partido Popular y en este tiempo que me toca asumir a mí de presidencia, el municipalismo es esencial. Es más, el gran reto que yo me he marcado y así me he comprometido en el Congreso es el de completar la implantación territorial del partido en cada rincón, en cada esquina de la isla. Y en eso yo necesito a todos. Y Emilio, en este caso, en su doble condición de alcalde de Santiago del Teide y de senador por Tenerife, va a seguir jugando un papel fundamental. Y yo cuento absolutamente con él, con su experiencia, con su equipo y con su capacidad de gestión. Oye, vamos con retos, porque tienes retos como vicepresidente del Cabildo, retos para esta isla y para Canarias, el turismo. ¿Qué hacemos para cambiar la idea que tiene el que nos visita de turismo de sol y playa? ¿Qué se está haciendo? Porque eso además es tu área más directamente. Efectivamente. Trabajando. Y justamente Tenerife se hizo un hueco en el gran mercado turístico mundial como un gran destino de sol y playa. Y siendo un destino que es capaz de defender bien esos valores, porque tenemos un clima regular, como todo el mundo sabe, tenemos también muy buenas infraestructuras alojativas, fundamentalmente en la costa, y tenemos, lógicamente, ya experiencia en ese tipo de turismo de unos años a esta parte, y cuando digo de unos años, no solamente es mi gestión, tengo que reconocer que también es estrategia que viene de años anteriores, bien orientada. Tenerife ha progresado como destino turístico de ser ese destino etiquetado como solo destino de sol y playa a ser un destino de experiencias. Experiencias que tienen que ver con sacar parte de la afluencia turística y también del gasto turístico
de la zona de costa, donde se localizan la mayor parte de equipamientos alojativos, para que esa riqueza que deja el gasto turístico también llegue a otros segmentos de población y a otros ámbitos territoriales. De ahí que una buena parte de nuestra oferta se basa a día de hoy en promocionar las visitas al medio natural, de disfrutar de la naturaleza en el monte, avistamiento de estrellas en el Parque Nacional del Teide, en visita a los espacios naturales de más valor, como la Reserva de la Biosfera de Anaga o de Teno, en visitas de patrimonio cultural, como las de la Laguna, la Rotava u otros cascos con especial valor histórico-artístico, y también, por supuesto, de nuestro medio rural, donde bodegas, donde también explotaciones agrarias son referentes a día de hoy de una oferta que ha distribuido bien ese dinero. También ha jugado un papel, y lo está jugando cada vez mayor, la gastronomía, que partiendo de una esencia de nuestra cocina tradicional canaria, ha ido evolucionando y fusionándose con otras de la mano de grandes profesionales que están consiguiendo asentar una reputación especial de Tenerife a través de la gastronomía. Y con ello, ¿qué hacemos? Elevar el volumen de gasto. Ese gasto se va repartiendo más. ¿Qué ocurre? Que también el turista, al salir ya de la zona de costa, empieza a llegar con más asiduidad a esos espacios donde antes solamente estábamos los residentes. Y claro, cuando esos espacios además no están preparados para absorber esa demanda de nueva visita, se generan tensiones, como las que vemos, por ejemplo, en esos espacios naturales, los que decía. Congestión en Anaga, congestión en algunos momentos en Teno, congestión en el Parque Nacional del Teide. ¿Y se está trabajando? Por supuesto que sí. Es que somos conscientes de que justamente ese atractivo tan grande que tiene nuestra isla en sus espacios naturales, claro, que motiva la visita turística, corre el peligro de mermarse si esas visitas desgastan ese valor natural. Pero si se trabaja desde ya, vicepresidente, tendremos la posibilidad de que no se deteriore y además de que nuestros visitantes disfruten de esa singularidad nuestra, ¿no? Ese equilibrio es el que tenemos que alcanzar y es el que se ha planteado el Cabildo. Figuras como lo de la tasa turística inteligente, la tasa realmente ecológica, que es la que hemos acordado diseñar y desarrollar para que nos sirva la tributación como elemento de, primero, contribuir de forma finalista a incorporar más recursos destinados a la conservación de esos espacios, de su biodiversidad, del paisaje, y por supuesto también a ordenar la movilidad, de prestar nuevos servicios que no solamente contribuyan a racionalizar esos flujos de demanda, ordenarlos, segmentarlos, poner franjas horarias, sino que también contribuyamos a la seguridad y a la mejora de la reputación de la visita. La gente sale más contenta si recibe una visita bien guiada, que realmente pueda atender a valorar bien esa atribución natural que tiene ese espacio, por qué es tan diferente a otros, y lógicamente que lo haga en condiciones donde se pueda poder orientar bien, tenga señalizados bien los senderos y pueda disfrutar de la experiencia mejor. Esa forma de entender la tributación, que se diferencia de otros planteamientos que hemos recibido en estos últimos tiempos, creo que van a contribuir a que esa sensación de desorden que tenemos ahora y que también tiene fundamento en muchos casos, también se mitigue y contribuyamos a ese punto de equilibrio. Precisamente de ese asunto, López, hablaba sentado donde tú estás ahora, la semana pasada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y decía esto. En el caso de tener que poner impuestos o poner fiscalidad o gravámenes, lo que recomendaban los expertos es una subida del IGI y que lo ideal es que la riqueza se redistribuyese de mejor forma y que lo ideal era a través de los salarios. Hemos conseguido que los empresarios suban en la provincia de Las Palmas los salarios. Estamos en plena negociación, que no va muy bien porque están anunciando huelga, pero ya los empresarios de esta provincia han puesto una subida de un 13,5% de los salarios, un 13,5%, y es una cantidad, puede haber matices en los convenios, pero una cantidad muy considerable, que te suban el sueldo un 13,5%, y así conseguimos que la riqueza que genera el turismo se distribuya mejor en Canarias a través de los salarios. Pero si lo que buscamos es tener menos presión en el territorio, que es perfectamente razonable lo que piden, no es la tasa, la ecotasa, lo que va a resolver el problema de la masificación turística. ¿Coincides con el presidente? En este último planteamiento, por supuesto que sí, y también, por supuesto, en algo que tiene que ver con cierta desafección que hemos visto estos últimos tiempos con respecto al turismo. La actividad turística, como actividad eminentemente de servicios que es, depende fundamentalmente de la prestación de servicios por parte de personas. Por tanto, es muy importante que las personas que dan su dedicación, sus horas, su esfuerzo a la actividad de servicios que representa el turismo, lo hagan con la mayor sensación de confort posible y también de reconocimiento posible.
Yo creo que debemos avanzar, lógicamente, en mejorar las rentas del trabajo derivadas del turismo. Es algo que debe estar reservado, así tiene que ser siempre, a la negociación colectiva, que podemos opinar e impulsar desde la parte pública, pero tiene que fraguarse ahí para que sean acuerdos viables y estables en el tiempo. Pero dicho esto, hay un elemento en el que todos debemos contribuir, que es en el de dignificar mejor las profesiones que tienen que ver con la actividad turística. Con el paso del tiempo se ha visto muchas veces como algo residual. Quien no encuentra trabajo en otra ocupación acaba en el sector servicio, acaba en la hostelería, acaba en un hotel. Y no tiene por qué ser así. Estas profesiones tienen que tener consideración por parte de los que luego, de otra forma, bebemos o recibimos el fruto de ese esfuerzo que realizan ellos. A través de recaudación tributaria, a través de generación de economía complementaria que impulsa el turismo y que beneficia al sector comercial, al sector industrial y al sector primario. Hay que ser también más justos con el turismo, con las personas que protagonizan la fuerza de trabajo del turismo. Y luego, lógicamente, la fiscalidad tiene que ser también racional. Estamos en un momento donde justamente la recaudación tributaria que viene del incremento del gasto turístico se expresa en su mayor magnitud en la recaudación del IGIC, que no es finalista, que va a la generación de riqueza general para la comunidad autónoma y luego se redistribuye. Cierto. Bien, a partir de ahí sepamos también comprender el valor que tiene la aportación que realiza ya el turismo. Luego vienen otros debates complementarios que tienen que ver con más, en mi opinión, cuestiones ideológicas que pragmáticas, como es eso al que el presidente se refería como ecotasa, que en general a lo que se refiere es al impuesto a la pernoctación, con respecto a lo que yo decía antes, la tasa turística para mejorar los flujos de visitas a los espacios naturales, para prestar nuevos servicios. Por servicio, ¿no? Por servicio, porque la tasa, por definición legal en derecho tributario español, solo obedece al concepto de prestación de servicio o aprovechamiento privativo del dominio público. El resto, como puede ser gravar la manifestación de riqueza individual que supone alojarse y pagar un establecimiento turístico, se reserva solo la figura del impuesto. Y ese impuesto, como tal, en lo que se pretende por parte de algunas formaciones políticas, que es implantarlo solo a los foráneos, eximir a los residentes en Canarias, no tiene viabilidad legal. Ese planteamiento, por tanto, acaba siendo una falacia con el que algunos intentan señalar a la actividad turística y realmente en la práctica lo que conseguiría es incrementar a los residentes en Canarias con un impuesto más cuando nos movamos entre islas, simplemente para visitar a las familias que tengamos en otra latitud del archipiélago, para trabajar, si soy profesional, de una actividad que requiere desplazarme a otra isla o para cualquier otra actividad que libremente queramos hacer fuera de nuestra isla. En el caso de las movilizaciones en Gran Canaria, patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo. Al parecer en Tenerife había intenciones, pero ni siquiera ese 13,5% de subida ha servido para ponerles de acuerdo. ¿Qué opinas? Es verdad que venimos de otros antecedentes diferentes al convenio de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso en Tenerife, de unos antecedentes que suponen conducciones que eran mejores comparativamente, pero no por ello creo que es necesario dejar de reivindicar que el acuerdo debe ser posible. Y digo debe porque estamos ante la necesidad, no ante la conveniencia, ante la necesidad de tener estabilidad y paz social en el ámbito del turismo. Estamos ante momentos importantes pero complicados. Importantes porque siguen manifestando una robustez de la capacidad de Tenerife de ser destino líder y de, por tanto, seguir mejorando con ello la rentabilidad del turismo en nuestra tierra para garantizar la viabilidad de las empresas que luego tienen que emplear y dar esta mejora salarial. Todo es una cadena en definitiva y por eso yo creo que cuanto antes establecemos la fuerza de trabajo, que haya ese acuerdo en la mesa de negociación, será también determinante para seguir progresando y que esa riqueza que genera el turismo se note con más intensidad que llega finalmente a los ciudadanos residentes en esta isla. Por lo pronto no ha sido posible. Y yo conmino... ¿Tienes esperanza? Sí, sí. Conmino a que se replanteen otra vez posiciones y que se vuelvan a sentar, que la tenacidad acaba siendo la mejor fuente de éxito. Lo sabes como político y como letrado, ¿no? También. Oye, López, la vivienda. Hablas de la vivienda como un asunto que hay que tratar dentro del partido, pero ya el Cabildo está de lleno metido en este asunto. ¿De qué forma? Estamos metidos de lleno en una parte que hasta ahora venía reservada solamente a otras administraciones públicas. Tiene la competencia en promoción de políticas públicas de vivienda la comunidad autónoma, tiene legislación básica en esta materia y en la del suelo el Estado, y luego los propietarios del suelo son los municipios. El Cabildo juega aquí un papel
que está en medio de estas administraciones con competencias, pero a través de un convenio con el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda, hemos asumido parte de las competencias que están en el Plan Canario de Vivienda. Con ello activamos hace ya un año 2 planes, el programa Activa Suelo y el Activa Vivienda, con la que ya hemos hecho una inversión también inédita hasta ahora en el Cabildo, con la que movilizar mucho dinero en favor de la adquisición de suelo para desarrollar y de viviendas que no estaban terminadas de construir para finalizarlas y ponerlas en manos de, siempre, ojo, demandantes de vivienda social para que sean beneficiarios en régimen de alquiler social. Es decir, una forma rápida y flexible con la que poder ofertar unas viviendas en disponibilidad rápida relativamente para, sobre todo, familias en situación de vulnerabilidad, jóvenes que necesiten una oportunidad para poder emanciparse. Y no nos quedamos solamente en eso. Nos hemos convertido también con un nuevo convenio en el primer cabildo que ya va a promover y ejecutar directamente, es decir, ya no intervenimos a través de los ayuntamientos comprando suelo para que ellos lo desarrollen, ni comprando vivienda para que ellos la asignen. En este caso es directamente el cabildo quien asume promociones y las ejecuta para que también en 7 municipios sea quien ponga de aquí a unos años esa vivienda en disposición de los demandantes de Tenerife. Por tanto, en síntesis, para que se haga una idea al telespectador, estamos ante un esfuerzo que supone que el Cabildo haya movilizado en menos de 2 años de gobierno más de 40 millones de euros para vivienda pública en la isla, que sumados a los que vienen incorporados por el Gobierno de Canarias a través de este convenio, en este tiempo van a suponer 84 millones de euros para vivienda social en régimen de alquiler en Tenerife. Lo que hemos estimado es que en este tiempo, a través de estas diferentes herramientas que he comentado, cuando termine este mandato, habríamos movilizado ya en torno al 1 millar de inmuebles, 1.000 inmuebles en disposición de paliar, porque soy consciente de que esto no lo resuelve, pero contribuye a dar soluciones hasta a 1.000 familias en Tenerife. Oye, y para ese otro reto que es la movilidad, ¿qué se está haciendo? Pues también intentar que en el ámbito de las competencias del propio Cabildo haya soluciones a corto plazo. Algunas que intervienen directamente en los nodos de mayor congestión de tráfico a primera hora en la isla. Por ejemplo, en el ámbito de la laguna, en los campos de la universidad y particularmente con la puesta en funcionamiento ahora, coincidiendo con el arranque del curso universitario, de la pasarela peatonal del Padre Ancheta. Ahí tenemos un primer elemento donde se va a poder contribuir a generar un equipamiento que al menos contribuya a eliminar congestión en un punto donde el paso continuo de estudiantes fundamentalmente para la circulación. Pero también intervenimos en otros proyectos, queriendo desde luego ponernos a disposición del Gobierno de Canarias en ámbitos como el de la ejecución de carreteras que son de interés general, las autopistas son de la comunidad autónoma, para favorecer que en el ámbito, por ejemplo, de esta zona de mayor congestión del aeropuerto a la laguna, pudiéramos intervenir en la licitación del tercer carril, con una separata que hasta ahora no se ha podido conseguir, sigue siendo parte del proyecto completo. De igual manera también intentamos que en el ámbito más congestionado del sur, en la zona entre San Isidro y Costa de G, pudiéramos intervenir para agilizar esta parte. Todavía no lo hemos podido conseguir, pero estamos a disposición en cualquier momento de ser útiles a la hora de agilizar esta adjudicación. Y luego, por otra parte, también interviniendo desde el punto de vista de mejora de la fluidez de la movilidad en enlaces, en conexiones con la autopista, en rotondas, en carreteras también de interés insular, como son las comarcales. Pero hemos intervenido en esta vía, lo que es la mejora de la capacidad de nuestras carreteras y nuestros enlaces, pero también a la hora de reducir la demanda de desplazamiento, a través de una política muy intensa de fomento del transporte público, con la adquisición de nuevas guaguas para Titsa, incrementando con ello frecuencias y favoreciendo también ámbitos específicos como las lanzaderas para favorecer la llegada de estudiantes de diferentes puntos a la universidad y también comunicando puntos de mayor demanda de la isla con mayor número de guaguas, aún si no todavía insuficiente porque es mucha la demanda y más aún cuando la hemos estimulado con la gratuidad. Una forma también de poner recursos públicos para evitar el uso innecesario del coche particular. Y un tercer elemento que también espero que se vea pronto, particularmente confío en que salga, también coincidiendo con el arranque del curso universitario, que es un acuerdo con la Universidad de La Laguna, después también de mucho tiempo de estudio y de trabajo conjunto, para que se pueda replantear el inicio del horario lectivo de la universidad, para que no sea siempre a las 8 de la mañana, que es donde confluye con más tráfico que va destinado a movilidad laboral o a los hospitales de referencia, y que pueda ser escalonable a partir de las 9 de la mañana.
Con lo cual, una buena noticia esa. Abriríamos una franja en la que el tráfico podría ser mucho más fluido. Por tanto, también es bueno que se sepa que el esfuerzo que se viene realizando el área de movilidad del Cabildo, junto también con la universidad, puede dar frutos en los próximos meses. López, gestiona tu equipo lo social, la protección a los más vulnerables. En eso, ¿qué se está haciendo y qué se va a hacer de cara al futuro? Pues iniciar una nueva etapa de política social orientada a los cuidados. No damos prestaciones, damos atención personalizada y cuidados especializados a las personas y a sus familias. Y lo hacemos con ese cambio de paradigma que decía antes, con una relación diferente, más directa y también más empática con las entidades del tercer sector, que soportan una buena parte de las prestaciones que se ofrecen a los usuarios de los servicios sociales, y también, por supuesto, con la generación de infraestructuras que hasta ahora no se han podido dar, no se han sabido evidenciar para favorecer también que tengan un trato digno en instalaciones muy dignas las personas, particularmente nuestros mayores. Mayores de la isla, Manolo, que también han sido especial objeto de atención de las nuevas políticas que hemos diseñado. Primero, lanzando un nuevo programa que en parte recupera prestaciones que se venían incorporando a través de Ancina, que es el programa Islenior. Un programa integral, modélico, que está representando no solamente la opción de recuperar unas políticas de estímulo al envejecimiento activo y al ocio, sino que son integrales de verdad, que por tanto abordan también realidades como la de necesidad de cuidados en el domicilio. También deriva de ahí el nuevo programa que hemos presentado recientemente de atención permanente en el domicilio a las personas mayores, y también, por supuesto, que se hace en colaboración directa con los municipios, porque también en ellos descansa una parte importante del abanico de competencias en materia de atención directa a los ciudadanos. Por tanto, esa visión integral de la atención y sobre todo la versión de cuidados especializados frente a prestaciones de forma genérica, creo que está haciendo que cambie la forma de valorarse también la forma en la que el Cabildo está interviniendo en la realidad social de Tenerife. ¿Cómo van a ser estos 2 próximos años? Porque a ti eso te pone muchísimo. Te ilusiona meterte en el lío. ¿Qué necesidad tenías con todo lo que llevas de meterte en el PP? Sin embargo, estás apasionado, ilusionado. Y sabemos por ese comportamiento tuyo, ese jeito que tienes, que arramblas con todo y tienes a la gente, a tu equipo enganchado en mejorar resultados. Pero para la isla, ¿cómo van a ser estos 2 próximos años? El mejor motor que tenemos, el que yo siempre he interpretado como clave, es la ilusión que transmite la gente. Tenerife tiene gente maravillosa, tiene gente abnegada, esforzada en cumplir con sus obligaciones. Lo hacen en cada sector productivo de actividad, lo hacen los autónomos que levantan cada día su persiana. A ellos nos debemos, y por eso tenemos la obligación de ser útiles, de ser muy útiles, que vean que estamos realmente ocupándonos de aquello que les preocupa en cada día, sin ánimo de solapar lo que hacen otras instituciones, pero desde el Cabildo, con esa capacidad que tiene nuestro presupuesto insular, con esas infraestructuras que podemos impulsar, somos capaces de transformar para bien esas preocupaciones que tienen todavía muchos tinerfeños. Eso es lo que me motiva a mí a seguir capitaneando el equipo de consejeros del PP en el Cabildo y el gran equipo que tengo en el Partido Popular de Tenerife, para seguir aplicándonos cada día, de mañana a noche, para ofrecer esas soluciones y realmente esos problemas que tiene la gente, ver cómo van evolucionando y cómo se van convirtiendo en oportunidades. Cambiar el paradigma de un problema a una oportunidad es la mejor satisfacción que puede tener un gestor público, y es lo que a nosotros nos motiva para llegar dentro de 2 años a decirle a Tenerife que hemos conseguido cumplir, que hemos mejorado realmente la sociedad con la que nos comprometimos hace 4 años. Fíjense, cambiar el paradigma, el problema, convertirlo en oportunidad. Qué interesante eso. Oye, López, hemos hablado de tu padre, de López padre, pero ¿y la madre? Por cierto, ¿tiempo para la familia? ¿Sacas? ¿Logras sacar? Poco para el que se merecen, pero... Digo, la familia más chiquita, tu mujer, tus hijos. Para los de casa, como suelo decir, llega muchas veces la hora de las buenas noches. ¿Qué edad tienen los niños? El mayor, Lucas, va para 14, Lucas, cumple 14 a final de año. Olivia tiene 9, cumple 10 en octubre, hizo la comunión el otro día. Ese fue el momento donde me vi con mi hermano personalmente la última vez.
y son realmente edades donde todavía necesitan la cercanía de los progenitores, en este caso de la madre y el padre. Mi mujer se dedica mucho más, lógicamente, a la familia y le debo, en este caso, que haya cargado en los momentos más complicados con el peso de la crianza de los niños, pero lógicamente yo el tiempo que puedo estar con ellos intento que sea tiempo de dedicación plena, tiempo de calidad, como se suele decir, y donde ellos perciban la implicación que tengo con su formación, con su educación, con sus valores y lógicamente también con la proyección personal que puedan tener el día de mañana para que sean personas conscientes de lo que representa ser ciudadano, lo que representa convivir con los demás. ¿Qué le debes a tu mujer? Pues una parte de lo que hoy puedo hacer estando sentado contigo y hablando de lo que hemos hablado, de mis funciones, de mi privilegio al ser representante de los tinerfeños, porque sin su apoyo hubiese sido literalmente imposible. Oye, hablando de mujeres, en el deporte ahora, ¿qué te parece, porque ha sido en tu mandato, que además el Club Deportivo Tenerife se transforme y además con responsabilidad por parte de tu partido dentro del gobierno? ¿Qué te parece esa transformación? Me parece un acierto y soy consciente de que ha venido precedido de alguna polémica, de muchos esfuerzos para poder cristalizar un acuerdo que sea realmente integrador, pero creo que se ha conseguido dar un ejemplo de que partiendo de posiciones separadas pero legítimas se puede llegar a grandes consensos. En este caso, en el interés superior que debe representar el deporte de Tenerife y particularmente el deporte femenino en Tenerife, que a través del fútbol ha conseguido cosechar grandes éxitos que nos mantienen en la máxima división del fútbol español, en una capacidad competitiva que ha hecho que registremos buenas campañas de forma consecutiva, siempre aspirando a estar en puestos de arriba y no en tener que salvar la categoría. Y esto ha generado también ilusión con el que se ha ido conformando cantera. Por tanto, es un espejo. La unión de estos clubes ahora es, si cabe, más un espejo en el que se sigan fijando las chicas y también los chicos que quieran aspirar algún día a tener una trayectoria deportiva. Y también, por supuesto, a motivar a una afición que, lamentablemente, en el ámbito masculino no ha dado en los últimos tiempos con un representativo que haya tenido la posibilidad de darnos grandes éxitos, de grandes alegrías, pero sí lo ha hecho el equipo femenino y, por tanto, le debemos, en este caso, apoyo institucional, pero también favorecer que haya una gran masa social que haga comunión en torno a un solo equipo que garantice la continuidad con el paso del tiempo. Y, por cierto, y todo esto además en medio de unas mejoras en el estadio, en el Heliodoro. Otro compromiso que lanzamos desde el comienzo del mandato. Ya se levantaron las butacas. Las butacas por fin se han levantado, se está comenzando la renovación integral de todo el graderío, dándole luego en unos meses un aspecto ya uniforme y más moderno al estadio, pero también siendo conscientes de que había que resolver problemas en paralelo de seguridad estructural del propio estadio, también de recorridos de evacuación y de prevención de riesgos laborales, que ha retrasado un poco más la puesta en ejecución de este contrato, y también, por supuesto, respetar los tiempos deportivos, que son los principales a la hora de poder hacer obras en el estadio. Pero es una actuación ambiciosa que también va a estar sucedida por otras que van a dejar paulatinamente el estadio en al menos disposición de ser un estadio mucho más competitivo a la hora de albergar grandes eventos como los que ya ha recibido últimamente, partidos internacionales de la selección masculina y femenina, entre otras cosas, y luego también de el día de mañana, que estoy seguro que va a ser pronto, volver a tener al Tenerife en competición profesional y finalmente en primera división, como se merece esta isla, como se merece la afición del Tenerife. Hablaba de tu madre, Leonor. Tenemos que acabar. Bueno, pues he encontrado en el archivo de Mira de Televisión un minuto de doña Leonor y creo que ese espíritu que ella expresa en este minuto define a Polo, a Lope, dedicados a la política, que pudiera ser el espíritu de cualquier familia de Canarias, de cualquier madre orgullosa de su marido y de sus hijos. Esta es mi queridísima Leonor. Pues mira, no porque sea mi hijo ni esté ahora, hoy en día en el cargo que tiene, sino los tres, la verdad, no puedo decir nada. Niños tranquilos, niños buenos, niños responsables. Cuando ha tenido que, como él,
por situaciones que ya están de trabajo del padre y todo eso. Él trabajó, estudió para sacar su carrera, para ayudar y los tres han sido así. Así que tengo el mayor regalo, haber tenido un marido maravilloso y unos hijos que me van a hacer llorar. Es una buena mujer. Es una gran mujer. También me emocioné yo. Es todo corazón, lo da todo por nosotros. Nunca ha pedido absolutamente nada. Y está siempre pendiente de cualquier cosa que tiene que ver con nosotros, desde los detalles más nimios hasta los problemas que puedan tener trascendencia, especialmente en la responsabilidad política que tenemos mi hermano y yo ahora. Me encanta esa imagen. También de las cosas, bueno, la primera comunión. Tu madre mirándote con orgullo, ¿no? Con una complicidad que siempre hemos tenido, que mantenemos a día de hoy. No sé si tiene que ver con eso de ser el hijo mayor, pero siempre con mi madre me ha unido un vínculo especial, supongo que como todos sentirán con sus madres, pero en este caso para mí ha sido, bueno, pues una guía, un apoyo, una confesora y lógicamente antes hablábamos de mi situación personal, de la parte que afectó a este parón en la trayectoria política, pero también la vida pone pruebas duras, perdimos a mi padre hace unos años, todavía siendo muy joven, demasiado joven. Y también, siendo yo, pues bueno, incluso antes de la edad que tenía en esa foto que sale ahora en pantalla, donde mi hermano cumplía 16 y yo tenía en ese entonces 25 años, antes de eso, mucho antes de eso, también las circunstancias a veces no vienen como uno quiere. Y también mi padre afrontó una etapa donde tuvo que dejar la tienda que teníamos de forma precipitada. Buenísima. Tuvimos que salir como pudimos adelante. Yo comenzaba a estudiar la carrera, pero en ese caso, viendo que la situación económica en casa se complicaba, yo no tuve la menor duda en echarme a la calle, encontrar trabajo, simultanear el trabajo con los estudios como buenamente pude y también con ello contribuir a que en casa las cosas fueran bien. Somos una familia absolutamente normal como cualquier otra, trabajadora que ha pasado sus dificultades, pero que siempre hemos tenido en el vínculo familiar, en el apoyo mutuo, la mejor herramienta para salir adelante frente a cualquier dificultad. Lope, gracias por venir y gracias por mostrar muchísimos aspectos en los que se está trabajando, que es lo que tiene que el vecino ver y el ciudadano percibir que se trabaja, pero desde las ganas y desde la honestidad. Gracias por haberlo hecho aquí, a pecho descubierto en Mírame Canarias. Gracias a ti, Manolo, por una nueva oportunidad de poder comentar todos estos aspectos de la actualidad de la isla y de la política que pueden interesar, pero sobre todo por permitirnos nuevamente desnudarnos aquí emocionalmente. Solo lo consigues tú. No sé qué tienes, pero lo cierto es que contigo es imposible no ser sincero y no ser abierto con cualquier cosa que planteas. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad. Créanme si les digo que los 2 próximos años van a ser ilusionantes, apasionantes, porque cuando se hace desde el trabajo, desde el esfuerzo, desde la honestidad y desde la ilusión, es real, es posible, es lo que va a pasar. Y créanme, hoy hemos visto a un hombre que está tremendamente ilusionado por transformar la isla, por transformar su partido y siempre agarrado a la gente, siempre pensando en los ciudadanos. Y hoy lo hemos vuelto a ver y a mí me encanta mostrar eso ante la opinión pública. Entonces continuamos aquí en Mírame Canarias.